¿Qué son los paradigmas de programación? Bueno, es una propuesta tecnológica que es adoptada por una comunidad de programación. Encontramos la programación imperativa y programación funcional, programación declarativa, programación estructurada, programación dirigida por eventos, programación modular, programación orientada a objetos, programación a nivel funcional. La programación imperativa en contraposición a la programación declarativa es una paradigma de programación que describe la programación en términos del estado del programa y sentencias que cambian dicho estado. Los programas imperativos son un conjunto de instrucciones que le indican al computador cómo realizar una tarea. La implementación del hardware de la mayoría de las computadoras es imperativa. Prácticamente todo el hardware de las computadoras están diseñados para ejecutar código de máquina, que es nativo al computador, escrito en forma imperativa. Esto se debe a que el hardware de los computadores implementan el paradigma de las máquinas del Turing. Desde esta perspectiva de bajo nivel, el estilo del programa está definido por los contenidos de la memoria, y las sentencias son con una construcción del lenguaje de máquinas nativo del computador. Por ejemplo, el lenguaje ensamblador. Los lenguajes imperativos de alto nivel usan variables y sentencias más complejas, pero aún siguen en el mismo paradigma. Las recetas y listas de revisión de proceso, a pesar de no ser programas de computadora, son también conceptos familiares y similares en el estilo de la programación imperativa. Cada paso es una instrucción y el modo físico guardado en el estado de sum. Los primeros lenguajes imperativos fueron los lenguajes de máquina de las computadoras originales. En estos lenguajes las instrucciones fueron muy simples, lo cual hizo la implementación del hardware más fácil, pero obstruyeron la creación de programas complejos. Fortran, cuyo desarrollo fue iniciado en 1954 por John Backus en IBM, fue el primer gran lenguaje de programación en superar los obstáculos presentados por el código de máquina de la creación de programas complejos. La programación imperativa en contraposición a la programación declarativa es una paradigma de programación que describe la programación en términos del estado del programa y sentencias que cambian dicho estado. Los programas imperativos son un conjunto de instrucciones que le indican al computador cómo realizar una tarea. La implementación del hardware de la mayoría de las computadoras es imperativa. Prácticamente todo el hardware de las computadoras están diseñados para ejecutar código de máquina, que es nativo al computador, escrito en forma imperativa. Esto se debe a que el hardware de los computadores implementan el paradigma de las máquinas del Turing. Desde esta perspectiva de bajo nivel, el estilo del programa está definido por los contenidos de la memoria, y las sentencias son con una construcción del lenguaje de máquinas nativo del computador. Por ejemplo, el lenguaje ensamblador. Los lenguajes imperativos de alto nivel usan variables y sentencias más complejas, pero aún siguen en el mismo paradigma. Las recetas y listas de revisión de proceso, a pesar de no ser programas de computadora, son también conceptos familiares y similares en el estilo de la programación imperativa. Cada paso es una instrucción y el modo físico guardado en el estado de sum. Los primeros lenguajes imperativos fueron los lenguajes de máquina de las computadoras originales. En estos lenguajes las instrucciones fueron muy simples, lo cual hizo la implementación del hardware más fácil, pero obstruyeron la creación de programas complejos. Fortran, cuyo desarrollo la programación lógica. La programación lógica consiste en la aplicación del corpus de conocimientos sobre la lógica para el diseño de lenguajes de programación. No debe confundirse con la disciplina de la lógica computacional. La programación lógica es un tipo de paradigmas de programación dentro del paradigma de programación declarativa. El resto de los subparadigmas de programación dentro de la programación declarativa son programación funcional,
programación basada en restricciones y programación DSL de dominio específico e híbridos. La programación lógica gira en torno al concepto de predicado o relación entre los elementos. La programación fundamental es basada en el concepto de función, que no es más que una evolución de los predicados de corte más matemático. Programación funcional es un paradigma de programación declarativa basada en la utilización de funciones aritméticas que no maneja datos mutables o de estado. Enfatiza la aplicación de funciones en contraste con el estilo de programación imperativa, que enfatiza los cambios de estado. La programación funcional tiene sus raíces en el cálculo lambda, en un sistema formal de desarrollo en los años de 1930, para investigar la definición de una función, la aplicación de funciones y la recursión. Muchos lenguajes de programación funcionales pueden ser vistos como una elaboración del cálculo lambda. En la práctica, la diferencia entre una función matemática y la noción de una función utilizada en la programación imperativa es que las funciones imperativas pueden tener efectos secundarios al cambiar el valor de cálculos realizados previamente. Por esta razón carecen de referencia. Es decir, la misma expresión lingüística puede resultar en valores diferentes en diferentes momentos, dependiendo del estado del programa siendo ejecutado. Con código funcional, en contraste, el valor generado por una función depende exclusivamente de los argumentos alimentados a la función. Al eliminar los efectos secundarios, se puede entender y predecir el comportamiento de un programa mucho más fácilmente, y está en una de las principales motivaciones para utilizar la programación funcional. Los lenguajes de programación funcional, especialmente los que son puramente funcionales, han sido enfatizados en el ambiente académico principalmente, y no tanto en el desarrollo de software comercial. Sin embargo, los lenguajes de programación importantes tales como Seidman, Erlang, Objective-C y Haskell han sido utilizados en las aplicaciones comerciales e industriales por muchas organizaciones. Programación declarativa. Es un paradigma de programación que está basado en el desarrollo de programas especificando o declarando un conjunto de condiciones, proposiciones, afirmaciones, restricciones, ecuaciones o transformaciones que describen el problema y detallan su solución. La solución es obtenida mediante mecanismos internos de control, sin especificar exactamente cómo encontrarla. Tan solo se le indica a la computadora qué es lo que se desea obtener o qué es lo que se está buscando. No existen asignaciones destructivas y las variables son utilizadas como transparencia referencial. Estructurada. La programación estructurada es una forma de describir programas de orden. Programación de computadora de manera clara. Para ello utiliza únicamente tres estructuras: secuencia, selección e interacción, siendo innecesario el uso de la instrucción o instrucciones de transparencia incondicional goto, exin, function, exin, sub o múltiples reuters. Hoy en día las aplicaciones informáticas son mucho más ambiciosas que las necesidades de programación que existían en los años de 1960, principalmente debido a las aplicaciones gráficas, por los que las técnicas de programación estructuradas no son suficientes. Ello ha llevado al desarrollo de nuevas técnicas tales como la programación orientada, a programación orientada a objetos y el desarrollo de entornos de programación que facilita la programación de grandes aplicaciones. Programación dirigida por eventos. Es un paradigma de programación en el que tanto la estructura como la ejecución de los programas van determinados por los sucesos que ocurran en el sistema, definidos por el usuario o que ellos mismos provoquen. Para entender la programación dirigida por eventos, podemos obtenerla a lo que no es, mientras que en la programación secuencial o estructurada es el programador el que define cuál va a ser el flujo del programa. En la programación dirigida por eventos será el propio usuario o lo que sé que esté accionando el programa el que dirige el flujo del programa, aunque en la programación secuencial puede haber intervenciones de un agente que externo al programa. Estas intervenciones ocurrirían
cuando el programador lo haya determinado y no en cualquier momento como puede ser en el caso de la programación dirigida por eventos. El creador de un programa y dirigido por eventos debe definirse los eventos que manejarán su programa y las acciones que se realizarán al producirse cada uno de ellos, lo que se conoce como el administrador de eventos. Los eventos soportados están determinados por el lenguaje de programación utilizando por el sistema operativo e incluso por eventos creados por el mismo programador. Programación modular. La programación modular es un paradigma de programación que consiste en dividir programas en módulos o subprogramas con el fin de hacerlo es más legible y manejable. Programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, o POP, según sus siglas en inglés, es un programa de programación que se usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. Su uso se popularizó a principios de la década de 1990. En la actualidad existen variedad de lenguajes de programación que soportan la orientación de objetos. Programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, o POP, o OP, según sus siglas en inglés, es un paradigma de programación que usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. Su uso se popularizó a principios de la década de los años 1990. En la actualidad existen variedad de lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos. La programación a nivel funcional es uno de los dos paradigmas contrastantes identificados por John Backus en su trabajo sobre los programas como objetos matemáticos, siendo el otro de la programación a nivel de valores. En su discurso de aceptación del premio Turing en 1977, Backus describió lo que considera como la necesidad de un cambio a una filosofía diferente en el diseño de lenguajes de programación. Pareciera existir un problema en el diseño de los lenguajes de programación. Cada nuevo lenguaje incorpora luego de algo de la limpieza todas las características de lenguajes anteriores, más algunas otras. Cada nuevo lenguaje presenta nuevas características de moda, pero el hecho de pocos lenguajes hacen que la tarea de programar sea más económica o más segura, como para justificar el costo de producirlo y aprenderlo a utilizar. El lenguaje de programación FP fue el primer lenguaje diseñado específicamente para el soporte al estilo de programación a nivel funcional. Un programa de nivel funcional no necesita la noción de variable, dado que las variables, que son el elemento esencial de las definiciones a nivel de valores, no hacen falta en el nivel funcional. Programación son con los cuales el programador puede identificar cómo lo tiene que hacer, o estrechamente ir concluyendo o hacerlos específicamente, para no poner tantas variables ni tantos datos de entrada, sino nada más específicamente componerlo a unos datos y no poner mucho.